Inmediatamente después de que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Celebremos con mucha alegría, mis queridos hermanos, la fiesta del bautismo del Señor, y con él también celebramos nuestro propio bautismo, renovando esa gracia bautismal que Dios ha puesto en nuestros corazones desde el día en que fuimos a la iglesia. Muchos de nosotros llevados por nuestros padres y padrinos, otros han tenido la experiencia de bautizarse ya grandes. Sin embargo, en todos Dios ha hecho la misma obra. Nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha llenado de su gracia y de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo, bautizado en el Jordán, que inicia su misión y nos invita también a colaborar en ella, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de acercarnos al altar de Dios, con un corazón humilde reconozcamos que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos y cantemos la gloria de Dios en este día de fiesta. Te adoramos, te glorificamos, te damos
en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado, cuando fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos adoptivos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos en el Señor, esta fiesta marca ya el cierre definitivo del tiempo de la Navidad y el inicio de un breve periodo de tiempo ordinario. Y lo hace con una fiesta del bautismo del Señor que tiene que ver con el inicio formal de la misión de Jesús. Por supuesto que conocemos datos de la vida de Cristo gracias a los evangelios. Hay algunas otras fuentes extraevangélicas de la época que nos hablan un poco de Jesús, incluso de los familiares y de los más cercanos a la vida de Cristo. Pero la mejor manera de conocer al Señor es a través de la revelación que Dios mismo hace de su Hijo amado. Y esta revelación también llega a nuestros corazones y se manifiesta como se manifestó en el río Jordán y hemos escuchado en el Evangelio de este día. Por los datos que tenemos, Jesús, después de sus 12 años, vivió una vida normal, tranquila, serena, en el hogar de Nazaret, colaborando con sus padres en el mantenimiento de la casa y llevando también una vida en obediencia a Dios y a aquellos que había puesto también el Señor en su hogar, la Virgen Santísima y San José. Luego Jesús se va al desierto. El desierto era un lugar también de encuentro con Dios, de meditación, de aquellos que buscaban realmente un encuentro profundo y verdadero con el Señor. Y durante 40 días está en ayuno y oración, dos de las prácticas fundamentales del judaísmo antiguo y también de la fe cristiana. Y ambas combinadas forman una herramienta utilísima en el camino de preparación de ascesis en nuestro crecimiento espiritual. Jesús ora y ayuna preparando la misión que iba a realizar en medio del pueblo. Y terminados los 40 días de ayuno y de preparación, va al Jordán. Y allí se encuentra con Juan el Bautista, que ante la espera del pueblo hace un anuncio importante: yo les bautizo con agua, pero viene otro más poderoso que yo, que él sí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese fue nuestro bautismo. Nosotros no fuimos bautizados por Juan el Bautista, somos bautizados en Cristo Jesús, por lo tanto nuestro bautismo es en Espíritu Santo y en fuego. Sin embargo, Jesús, aunque no necesitaba el bautismo, que en el caso del bautismo de Juan era un llamado a la conversión, era un signo, simplemente, un acto de lavar, vamos a decirlo así, de aquel que quería de verdad cambiar de vida, limpiar su pecado. Jesús entra en el agua para iniciar formalmente su misión, para inaugurar lo establecido por el Padre para que Él predicara, sanara a los enfermos, liberara a los oprimidos por el mal y a todos anunciara la llegada del reino de Dios. Jesús entra al agua y hay una revelación trinitaria, la manifestación más plena, bíblicamente hablando, de la Santísima Trinidad. El Hijo sumergido en las aguas, la voz del Padre que nos habla a nosotros: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco, y el Espíritu Santo manifestado en forma sensible como de una paloma. En esa manifestación trinitaria nos está diciendo Dios uno y trino que llegó el momento, que inicia el momento de la revelación del misterio escondido por los siglos, la llegada del reino de Dios a la tierra, la predicación de la salvación
que Jesús venía a hacer con pleno poder y autoridad. Después de la ascensión del Señor a los cielos, Él deja un mandato a sus apóstoles, que se resume en 3 ideas fundamentales. Vayan por el mundo, por eso nuestra iglesia se llama católica. La palabra católica significa universal. Y desde los inicios de la fe cristiana, a la iglesia fundada por Jesús se le empezó a llamar así porque era una iglesia que no debía tener distinciones, porque Jesús quería que el evangelio llegara a todas las naciones, a todo el mundo. Por eso nuestra iglesia está en todos los países y en todas partes. Vayan por el mundo, bautícenles a todos y enséñenles a guardar cuanto yo les he mandado. 3 mandatos especialmente. Y dentro de esos mandatos, el bautizar va acompañado también por la catequesis, por la enseñanza. Enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, porque de nada sirve recibir el bautismo y quedarnos así, solamente en semilla, ¿no? También tenemos que formar la fe. Y salen los apóstoles y empiezan una labor de evangelización, de misión, que consistía en predicar el evangelio, pero también en ir bautizando. Gran pregunta que puede surgir: ¿por qué en la Iglesia Católica nos bautizan desde pequeños si Jesús se bautizó adulto? Vuelvo y repito, porque el bautismo de Jesús no es el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista, no es el mismo bautismo que se inauguró con la llegada de Jesús y con el envío misionero de los apóstoles. Jesús no necesitaba bautizarse y lo hizo en ese momento porque era el momento de inicio de su misión. ¿Cuándo comienza nuestra misión como cristianos? Desde niños. Incluso nosotros somos herederos de la tradición judía. 8 días después del nacimiento se llevaba al niño al templo y se presentaba al Señor. Incluso podríamos decir todavía más respecto al por qué los niños tenemos que incorporarlos desde pequeños a la iglesia y formarlos en la fe. El mismo Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no hay nada, bíblicamente hablando, que prohíba dar el bautismo a los niños. Incluso si leemos los libros de los Hechos de los Apóstoles o de alguna de las cartas, decía que siempre se bautizaban en familia, y toda familia tiene niños, y era común que en la iglesia primitiva se bautizaran tanto a los niños como a los adultos. Y yo a veces parto mis charlas prebautismales con una pregunta: ¿por qué tú traes a bautizar a tu hijo? Hay gente que está bien plantada, que está bien formada en la fe católica y te dice: Padre, yo quiero que mi hijo crezca en la iglesia verdadera de Jesús, en la cual yo recibí también el anuncio de la fe. Yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios. Yo quiero que mi hijo sea miembro de la iglesia, que es nuestro mayor orgullo, ser considerado familia de Jesús. Pero hay gente también que viene confundida. Bueno, padre, es que yo lo traigo porque resulta ser que hay una bruja que anda volando por los techos de allá de la zona donde nosotros vivimos. Y una comadre me dijo que las brujas se llevan a los niños que no tienen bautizo. Por eso lo traigo, para que usted me lo bautice, para que no se me lo lleve la bruja. Bueno, eso de creer que las brujas en pleno siglo XXI andan volando por los techos, ¿verdad? Está un poquito difícil de creer. Pero lamentablemente esa es una persona que no ha entendido lo que da el bautismo y el sentido del bautismo. O aquel que dice: ay, padre, es que mi muchachito está demasiado tremendo, es travieso. Yo necesito que usted me lo bautice para que se empiece a portar bien. Y yo siempre les digo: yo no tengo una varita mágica aquí, debajo de la sotana, para darle, ¿verdad? Y hacer mágicamente que ese niño, de portarse mal, empiece a portarse bien. Otro llega y me dice: padre, sáquele ese diablito que tiene adentro ese muchacho, porque de verdad que es terrible. O no me duerme de noche. El bautismo no es para nada de eso, ¿no? Yo siempre les digo a la gente cuando le doy la charla prebautismal, cuando me toca, le digo: si ustedes se aprenden las 3 gracias que nos da el bautismo, ya yo soy feliz. Lo primero que hace el bautismo en nosotros, nos hace hijos de Dios.
Lo dice la palabra de Dios. Ustedes no son sino hijos. Y al ser hijos por el bautismo son también herederos. Y un hijo tiene derechos y tiene deberes. Entonces, el primer regalo es ser hijos de Dios. El segundo regalo, miembros de la iglesia. Nos incorporamos a la familia de Dios. Y el tercer regalo es que al borrar el pecado original que todos traemos, quedamos limpios, quedamos totalmente puros y por eso nos colocan un pañuelito blanco en la cabeza, signo de esa pureza, y empiezas a ser templo donde Dios habita, templo del Espíritu Santo. Entonces ya saben, para que cuando vayan a bautizar a los niños o los elijan de padrino, no digamos disparates, ¿no? Sino que digamos, yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios, miembro de la iglesia y templo del Espíritu Santo. Eso que se nos quede grabado en el corazón. Y olvídense de eso de esperar que el muchacho crezca para darle el bautismo. No, apenas nace le tienes que dar lo mejor que tienes, tu fe. Llévalo a la iglesia pronto y dale la gracia del bautismo, que no se quede él sin ser parte de la comunidad, porque la comunidad cristiana es de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, todos son necesarios. Y a todos se les debe abrir la puerta de la salvación. No es que en fulana iglesia, es que en fulana congregación, en fulano grupo, solo bautizan adultos. Bueno, no sé si esa sea la iglesia de Jesús. Porque Jesús dijo, vayan y bautícenlos a todos. Y en la comunidad cristiana, que es una familia, los niños también forman parte importante y vital de la vida de la iglesia. No se les puede dejar de lado. Porque ellos también son destinatarios de la salvación de Dios. El evangelio no es para los adultos nada más, es para todos. Hay que decir que a vivir el bautismo con alegría. Hoy vamos a renovar la gracia del bautismo y lo vamos a hacer de manera muy especial para que así como Jesús en su bautismo nos da esa gracia grande de sentirnos plenamente identificados con Él, también tengamos la fortaleza de asumir nuestro bautismo y vivirlo con fe y disposición de corazón. Que así sea. Amén. Renovemos nuestra gracia bautismal. Les pregunto ante Dios, ¿renuncian a Satanás, padre y príncipe de la mentira y del pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Repitan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar que nos alegramos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y hoy vamos a llevar al altar como única petición la vida, la misión de cada uno de nosotros como bautizados para que seamos fieles a esta vocación a la fe que hemos recibido directamente de Dios. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalos, oh Padre celestial, son para ti, solo para
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias,
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, nuestro obispo electo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, nuestros santos, la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el Beato José Gregorio Hernández, la Venerable Madre Emilia de San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El día de nuestro bautismo nos entregaron también la oración dominical, la oración del Padre Nuestro, la que ha salido de los labios de Jesús y que nos ha enseñado para poder comunicarnos con el Padre. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Este es aquel de quien Juan decía, lo he visto y doy testimonio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes.
Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. ¿A cuántos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo? Concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos tuyos y serlos de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que sobre ustedes y sus familias descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Acudamos con fe y devoción a nuestra Madre del Cielo. Una vez oí cantar, era el ángel del Señor, que anunciaba la alumbrada de aquel ser tan especial, con su hermoso velo blanco y una estrella entre sus manos. Poco a poco aparecía nuestra reina del amor. Eres tú, María, eres tú la reina, eres tú quien coronaba las estrellas. Eres tú, María, Madre del Señor, eres tú la guía de la humanidad. Eres tú la guía de la humanidad. Les invito a que tengamos un momento de oración ante Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María que la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y servidor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en un pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Gracias por llamarnos a la fe. Gracias por darnos el bautismo. Gracias por hacernos hijos tuyos y miembros de tu iglesia.
y sobre todo por llenar nuestra existencia con la luz del Espíritu Santo. Gracias por habitar en nuestros corazones y porque nunca nos abandonas aún en los momentos más duros y difíciles. Sabemos que contamos contigo y con tu amor. Gracias por quedarte en la Eucaristía y manifestar así tu promesa de permanecer en medio de nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne.